Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Los Miembros Debaten. Domingo 17 de agosto del 2025. Nos acompañan el día de hoy la economista Fresia María Villacrés. Economista, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de conversar. Muy buenas noches al doctor Edgar Ortiz también y a toda la audiencia que nos está escuchando. También nos acompaña el doctor Edgar Ortiz. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, querido Ronald. Muy buenas noches, economista Fresia. Insisto, un gusto gigante verle a través del tiempo, tan bien como siempre. Gracias. El día de hoy nos Gracias, hemos doctor. reunido para conversar y conocer un poco acerca de lo que es lo que está pasando en el aeropuerto Reales Tamarindo de la ciudad de Puerto Viejo. Y para eso la economista Fresia Villacrés nos va a hacer una inducción. Economista. Muchas gracias. El aeropuerto, seré breve para poder conversar diferentes temas. El aeropuerto de Puerto Viejo, el aeropuerto Reales Tamarindo, pues tiene una historia de 80 años de existencia. Este aeropuerto se inicia como el campo de aviación y se lo hace pues inicialmente entre las personas que les gustaba la aviación y pusieron sus terrenos a disposición y lo hacían como una especie de actividad privada. Pero después cuando ya tenemos el conflicto con el Perú, el gobierno decide eh, tomar este aeropuerto, crearlo por seguridad nacional, y entonces empiezan a comprar más tierras y empiezan a hacerlo más grande, más fuerte, y también para que puedan aterrizar allí los aviones de guerra en ese entonces. Tiene una ubicación privilegiada, está a 40 metros sobre el nivel del mar, tiene una orografía y los vientos allí son excepcionales. Según he conversado con algunos técnicos, me dicen que es una pista que tiene una ubicación privilegiada. Pasan los años y, bueno, llega el gobierno del señor Correa, el economista Correa, y habían hecho un arreglo de la pista. De repente, unos meses después, ordena el cierre del aeropuerto. Lo cierra, pero da una orden verbal. No hizo ningún documento, no firmó ningún decreto ejecutivo para cerrar este aeropuerto. Lo mismo pasó con el aeropuerto de San Vicente. Una vez que cierran el aeropuerto, pues esto fue aquí un drama, la gente salió a las calles, hubieron asambleas, etcétera, pero no hubo nada que hacer, la decisión estaba tomada y se cerró. Pasa el tiempo y llega, pues, estos señores empiezan con un proyecto que se llama Puerto Viejo Despega. Piden a la DAC que le entregue los terrenos. La DAC, sin tener un decreto ejecutivo en el cual poder apoyarse, entrega los terrenos al Consejo Provincial de Manabí, que también es dueño de una parte, y a su vez le entrega al municipio de Puerto Viejo. Llega al municipio de Puerto Viejo, se reúne el Consejo Municipal y ellos deciden vender los terrenos a privados. Entonces, nuestra pesadilla, esta guerra, se puede decir que es una guerra, porque hemos estado nosotros años luchando para que se respete este patrimonio que pertenece a todos los ecuatorianos, pero desgraciadamente no hemos podido detener esta barbaridad de que han vendido a privados los terrenos. Han vendido más o menos a 3 personas, no conozco bien cuáles son las otras 2, han roto la pista en 2 partes, han hecho 2 calles allí mal hechas, antitécnicas, y ayer o antes de ayer acaban de publicar que van a abrir otra calle más, que ya han puesto la primera piedra. O sea, el afán, el apuro, la desesperación por romper la pista, destruir la pista. Los compradores de uno de los lotes, inmediatamente que hicieron la compra, ellos tumbaron todo el edificio, la torre de control, las mismas máquinas del municipio de Puerto Vivienda, que dicen ellos que los compradores les pagaron para que tumben el edificio, pues fue terrible. Para nosotros los puertovejenses pasar por allí y ver que las máquinas estaban destruyendo esta torre de control que le costó tanto al Estado, y que todo esto ha sido fruto de la lucha ciudadana a través de los años.
Entonces nos encontramos en este problema terrible, que el municipio se ha convertido pues, en un agente de bienes y raíces que hoy por hoy está compitiendo con la gente que ha comprado sus casas, ha comprado sus terrenos y los quieren vender, pero ellos como tienen el poder y tienen todas las facilidades, están pues compitiendo con la gente que quiere vender sus terrenos. Realmente es una locura y no entendemos por qué razón, habiendo nosotros denunciado a los organismos de control correspondientes, no hemos tenido respuesta. Siguen destruyendo la pista, siguen vendiendo los lotes y nos sentimos que estamos en total indefensión. Por defender el aeropuerto, mi colectivo me designó a mí para que presente las acciones legales que sean necesarias para salvar este patrimonio de todos. Así lo hice y presentamos dos acciones constitucionales totalmente distintas y lo que hicieron fue criminalizar esta acción ciudadana que está respaldada en la Constitución. Y hoy por hoy soy víctima de persecución. Tengo dos juicios que me han puesto los compradores. El uno es un juicio penal en el cual me acusan de falso testimonio. Ese juicio se inicia con una jueza que dice que hay abuso del derecho, luego dicen que no es abuso del derecho, sino que es fraude procesal, después de fraude procesal dicen que es perjurio y últimamente ya dicen que es falso testimonio. Me han sentenciado a 1 año de cárcel por defender un patrimonio que nos pertenece a todos los ecuatorianos. Aparte de esto hay otro juicio, que es un juicio civil, que esta gente me está demandando a mí por $4.2 millones, porque según ellos, pues por mi culpa ellos han perdido dinero. O sea, se ha criminalizado el uso, el ejercicio de mis plenos derechos democráticos constitucionales. Entonces nos encontramos en esta situación y realmente hemos solicitado al país entero que nos ayude, que nos apoye, porque estamos indefensos los ciudadanos. Más o menos esa es la historia. Muchas gracias, economista. Doctor Edgar Ortiz, ¿qué nos puede decir a breves rasgos según la versión del economista? Bueno, en primer lugar, lamentar muchísimo lo que está sucediendo en contra del economista. Conozco Gracias. Que es una persona correcta, le conozco desde hace muchos años atrás, como una persona honesta, transparente, justa y luchadora. Gracias. Así es que lamento como el que más la situación. Yo quisiera entrar un poquito a revisar el proceso histórico del aeropuerto para luego entrar a analizar el tema de las objeciones u observaciones en las que se han fundamentado las acciones constitucionales y las resoluciones constitucionales. Entonces, obviamente, el ex aeropuerto de los Reales Tamarindos, conocido como el aeropuerto terminal aeroportuaria de San Gregorio de Puerto Viejo, fue un importante punto de conexión aérea dentro de la provincia de Manabí y el Ecuador, aunque ya no opera, su historia es significativa y su ubicación es un punto de referencia en toda la región, pues además de ser la capital provincial de Manabí, Puerto Viejo, y es la segunda ciudad más poblada de la provincia, y está asentada en una extensa llanura. Y eso es lo que permite que justamente, como decía el economista, ofrezca ciertos privilegios aeroportuarios, como es el estar a una altura de 40 metros sobre el nivel del mar, tiene una pista asfaltada de 2.271 metros, dicen los datos técnicos, y poseía una clasificación COASI, que es un organismo internacional de calificación de los aeropuertos, como un aeropuerto seguro y eficiente. La historia, efectivamente, como lo manifestaba la señora economista, el aeropuerto de los Reales Tamarindos de Puerto Viejo nace como un campo de aviación, de aficionados a la aviación, en la década de los 30, en 1930. Y como no contaba con instrumentos de control en tierra, hay anécdotas de que los pilotos de las aeronaves se guiaban mirando la carretera desde el aire para poder aterrizar. Posteriormente era a través de una sencilla y simple manga de viento la que les señalaba la ruta, y luego por una radio del canal Manavita que les guiaba a quienes querían aterrizar. Ellos realizaban en base a esto sus operaciones de despegue y aterrizaje
sin que ocurriera ningún accidente. Luego, históricamente, vamos a ver cómo esto alcanza un nivel preponderante este aeropuerto. En 1940 aterrizó el primer avión grande de la empresa AREA, un bimotor de varias plazas, que concitó obviamente la curiosidad y el entusiasmo de toda la ciudadanía. Luego, periódicamente llegaban aviones de las compañías Z, Lanza, Vianza y Aérea, entre otras. En 1954, debido a una gran emergencia internacional que amenazaba la seguridad del país, el doctor Camilo Ponce Enríquez, y esto hay que ponerle atención, porque este aeropuerto ahí es donde alcanza un nivel preponderante dentro del proceso histórico del Ecuador. Presidente constitucional del Ecuador a ese entonces determinó que era imprescindible realizar trabajos de ampliación y adecuación del aeropuerto Reales Tamarindos de Portoviejo a fin de dejarlo en condiciones técnicas óptimas para operaciones militares, especialmente para aviones de reacción a chorro. Para tales trabajos fue necesario comprar, de hecho, parte de los terrenos adyacentes a la pista de aterrizaje existentes en ese entonces y de propiedad de varios particulares. Esta compra se la realiza mediante decretos ejecutivos, es decir, fueron los decretos ejecutivos del origen de la compra de los terrenos que permitieron la ampliación del aeropuerto. Estos decretos son el 1021 y el 1022, publicados en el registro oficial número 252 del miércoles 3 de julio de 1955. El transporte aéreo hacia Bahía, Esmeraldas, Guayaquil se incrementó significativamente. Y ya acercándonos a la década de los 70 comienza a operar TAME. A inicios de los 80 la empresa Viama, Taquiga, Aero Bahía, entre otras. Durante el fenómeno del Niño en los años 1982, 83 y 1997 y 1998, llegaba un avión Hércules C-130 y los aviones del Ejército Nacional con víveres y ayuda para trasladar al aeropuerto de San Vicente. Asimismo, la ayuda por el terremoto de Bahía de Caracas. Los vuelos de AREA eran diarios entre Portoviejo y Quito. Las aeronaves volaban entre Portoviejo, Guayaquil, Pedernales, Tosagua, Esmeraldas y más destinos. Desde el aeropuerto salía una producción de camarones que servía para el servicio de avionetas de fumigación, de bananeras, para el traslado de enfermos graves a Guayaquil y vuelos de emergencia que por alguna necesidad debían hacerse. El aeropuerto Reales Tamarindos fue un eje, en verdad, importante del desarrollo provincial y nacional. La demanda de pasajes en esa época era muy alta. Los aviones salían y llegaban llenos. En lugar de incrementarse los vuelos y fortalecer esta actividad productiva, lamentablemente fueron creando excusas para cancelar los vuelos por mal tiempo, que se dañó los equipos o cualquier otra razón y pretexto. Teniendo esta ciudad una pista y un clima privilegiado para la aviación, fueron dejando morir paulatinamente la actividad de transporte aéreo. El Estado a través de los años invirtió millones de dólares en el mejoramiento de la pista. Es así que en meses, apenas meses antes del injustificado cierre del aeropuerto, se invirtió cerca de 2 millones de dólares en la pista y se elaboraron planos para la remodelación del aeropuerto, del edificio. El aeropuerto fue cerrado por orden de Rafael Correa en el 2011, alegando que frenaba el crecimiento del Manaví. La última ruta que operaba PIB Ecuador a través de Aerogal, hoy Avianca Ecuador, el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, al aeropuerto Mariscal Sucre, cesó sus operaciones, insisto, en el 2011. Luego se usó para operaciones del helicóptero policial de la ciudad, además de para eventos artísticos y ferias de comercio en la época navideña. En el 2016 el aeropuerto funcionó como albergue para los damnificados del terremoto del 16 de abril, durante casi un año, si no fue más, tal vez. En la actualidad, este eje de desarrollo se encuentra en un litigio grave
puesto que el municipio de Puerto Viejo presuntamente ha cometido graves irregularidades vendiendo los terrenos del aeropuerto Reales Tamarindo a particulares, destruyendo sus edificaciones y parte de la pista de aterrizaje. Existe una acción extraordinaria de protección admitida por la Corte Constitucional del Ecuador, interpuesta por un grupo de ciudadanos portovejenses para defender este patrimonio de la ciudad. De igual manera, han solicitado a la Contraloría General del Estado una investigación sobre la legalidad de lo optado por el municipio de Puerto Viejo, examen especial que ya está en curso. Una de las poblaciones más afectadas por esta decisión, entre otras, está la parroquia urbana de Picoazá, perteneciente al cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí, pues ha quedado en el olvido de los turistas por estar situada en el lado occidental de la ciudad de Puerto Viejo, con una población de 19,000 habitantes y a 4 kilómetros al oeste del ex aeropuerto. Al no tener flujo el aeropuerto, esa ciudad ha quedado prácticamente olvidada. Parece que hubo un declive de frecuencia, en parte real y en parte provocado por las mismas autoridades aeroportuarias. La baja en el número de usuarios frente a un aeropuerto cercano, y me refiero al Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta, que está a 41 kilómetros, 46 minutos en automóvil, permitió que Correa se sustente en el hecho de que no justificaba la existencia del aeropuerto, dado que no había mayor demanda. Ahora analicemos el tema jurídico, que es el importante. En Ecuador, la Dirección General de Aviación Civil, DAC, es la institución que ejerce control sobre los aeropuertos. Esta entidad se encarga de la gestión, operación y mantenimiento de los aeropuertos, así como de la regulación de la aviación civil en el país. Además, la DAG es responsable de la administración y prestación de servicios en los aeropuertos, garantizando que se cumplan con las normativas y regulaciones establecidas por ley. También ejercen determinado control por competencias el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Con estos presupuestos hay que entender que el proceso de entrega de este bien público se originó con una orden verbal del presidente de ese entonces, Rafael Correa Delgado, a una funcionaria del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, y de esta a la Dirección de Aviación Civil, la misma que a través de su director para que proceda la donación del Aeropuerto Reales Tamarindos en favor del municipio de Puerto Viejo. Todo esto debido a un ofrecimiento efectuado por Correa al alcalde de Puerto Viejo de ese momento, bajo el supuesto, como decíamos, de que han bajado los vuelos, de que no hay demanda, etcétera, etcétera, y que el aeropuerto trabajaba a pérdida, y que en su área de terreno debía ser aprovechada para que se realicen allí proyectos inmobiliarios de vivienda, centros comerciales y más. Así es como en diciembre 9 del 2011 se liquidó el aeropuerto Reales Tamarindos de Puerto Viejo, con trabajadores incluidos. Por fin, para finalizar este análisis, existe el registro oficial, edición especial número 1863 de viernes 8 de noviembre del 2024, que expide la ordenanza reformatoria para la actuación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión de Suelo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Puerto Viejo, conteniendo en la ordenanza que incorpora la normativa municipal el Plan Puerto Viejo 2035, aprobada el 6 de mayo del 2021. Esta es la supuesta o la tentativa base legal para hacer lo que el municipio está haciendo, esta ordenanza. En esta se viabiliza, decía, la utilización del suelo conforme a las disposiciones de la COTAD, pues el ordenamiento territorial efectivamente corresponde a cada municipio. Las críticas que se han hecho a esta situación legal son varias, pero las fundamentales de lo que he podido leer, yo no soy manabita, quiero mucho a esa tierra, quiero mucho a su gente, es lo que he leído, es lo que he alcanzado a entender. Las críticas fundamentales son que esto sucede no precisamente para crear fuentes de trabajo para las manabitas, sino queriendo favorecer a empresarios de la construcción
que buscaban y buscan ganar dinero en detrimento de un bien público que prestaba servicios de aeronavegación a los ecuatorianos de Manabí y de distintas regiones del país. Otra, que este entrego o donación es ilegal, pues es un acto administrativo contenido de una orden o disposición verbal del presidente de la República o de los ministros de Estado, tiene que hacer y que tuvo que haberse hecho a través de un decreto ejecutivo de conformidad con el Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y que esto no sucedió. 3. Otra observación. Se dice que esto fue una apropiación ilícita o ilegal de un bien público nacional por parte de quienes intervinieron en este hecho con acciones y resoluciones deshonestas hasta la presente fecha, configurando el delito de peculado agravado, que resulta ser un delito imprescriptible. Estas críticas u observaciones se habían planteado en una acción ordinaria de protección constitucional deducida en la ciudad de Puerto Viejo, dentro de la que se expide una sentencia dictada por un tribunal penal, que de hecho desconoce lo planteado por la ciudadanía a través de nuestra querida interlocutora economista Fresia María del Carmen Villacrés Poggi, presidenta del colectivo ciudadano pro defensa del aeropuerto Reales Tamarindos. ¿Ese es el nombre o me equivoqué? Está bien. Bueno, en concreto, la situación es que es discutible la legalidad de la donación. ¿En qué sentido? El proceso de la orden del Ministerio de Transporte a la aviación civil, a la DAC, y de la DAC la donación de la propiedad del terreno al Consejo Provincial y luego al municipio, le están entregando la posibilidad de que el municipio decida qué hacer con esos terrenos. El municipio no tenía una facultad expresa de qué podía hacer con eso, pero con la ordenanza a la que me referí, se autohabilita para poder hacer esta transformación en esta infraestructura aeroportuaria y empezar estas obras que aparentemente estarían encaminadas a favorecer bolsillos privados de los constructores y de quienes tienen interés en esto. Hasta ahí lo que yo entiendo, de lo que yo veo, y tengo entendido que ahora esto está en la Corte Constitucional con algún tipo de recurso. Esta es la negativa hecha por el Tribunal Penal. Hasta ahí lo que se ha podido entender, lo que he podido leer, mucho me he basado en lo escrito por el doctor Simón Zavala, quien tendría que haber estado ahora aquí acompañándonos, y lo que he podido recabar de la prensa nacional. Esto debido a que al no ser manabita yo no conozco el problema de fondo, sin embargo el análisis es este. Muchas gracias, doctor. Economista Fresia, ¿cuáles son los pasos que se han seguido y cuáles son las actividades que se promueve, que se prevé realizar? Con respecto a la acción de protección que nosotros presentamos, y llegó hasta la Corte Constitucional. Lamentablemente, en el mes de enero de este año, la Corte Constitucional, después de que tres jueces admitieron nuestra solicitud, de un momento a otro, por unanimidad, la desechan, ignorando que no se cumplió el artículo 398 de la Constitución, que exige la consulta ambiental. Porque en este proyecto no existen estudios de ninguna índole. Entonces, realmente esto es una locura. Yo no soy abogada, pero sí tengo una idea clara de lo que ha pasado. Cuando nosotros estábamos en la audiencia, en la acción de protección, ellos hicieron, la jueza les pidió información. Presentaron cuadros, precios de lo que iban a vender, etc. En ese sector, pues los terrenos, el más barato cuesta $300 el metro cuadrado. Entonces ellos habían hecho unos cuadros desde $180 el metro cuadrado hasta como 235 o algo así. Entonces,
Los que tenían $180 el metro cuadrado eran los que ya habían vendido. 40,000 metros cuadrados habían vendido a $180 el metro cuadrado. Se nos hizo una bulla y subieron después a 190. Pero aquí no está todo el problema que le han dado en más barato. Cuando la jueza le pregunta al abogado del municipio por qué razón el lote que han vendido tiene ese precio comparado con los otros que tienen un precio más alto. Y él le responde para que los inversionistas puedan hacer dinero. O sea, ellos estaban entregando sus terrenos para que los revendan estos compradores y ese dinero, en lugar que lo gane el Estado, pues se lo lleve un particular. Eso solamente entre una de las cosas que yo escuché en la audiencia y realmente nos causó una indignación sin nombre. Una indignación sin nombre. No contentos con eso, le dan 5 años para que pague los terrenos a un precio pues que no se compara con lo que realmente cuesta eso ahí, porque imagínese usted nomás el cambio de suelo que hay en esa pista. Es un cambio de suelo pues para que soporte el peso de un avión. Allí hay una cosa pero que ha costado mucha plata a los ecuatorianos. Una consulta economista, ¿qué tipo de uso de suelo está todavía en el aeropuerto de Reales Tamarindo? Tengo entendido que lo cambiaron a comercial, no estoy muy segura de ese dato, lo tengo en documentos, habría que revisarlo. Comercial, me parece. Ellos lo han hecho como uso privado, pero realmente esos terrenos, por lo que no había un decreto ejecutivo, todavía siguen siendo de uso y servicio público. Es lo mismo caso del aeropuerto de Quito, el antiguo aeropuerto de Quito, que sigue siendo de uso y servicio público. Entonces, de lo que yo entiendo, pues, este tipo de propiedades del Estado no pueden ser vendidas a particulares, y mucho menos en las condiciones en las que el municipio las ha vendido. Entonces, bueno, dentro de lo que... Sí, perdón, en eso tendríamos sigue, pues, 3 ejemplos. Estaría también el aeropuerto de Ibarra, que también se transformó en un parque, igual que el aeropuerto de Quito, pero bueno, el aeropuerto de Quito tiene uso de suelo agropecuario, todavía no se ha cambiado esa norma. Perdón que le corte. Doctor Edgar, ante lo que nos acaba de decir la economista, ¿cuál es jurídicamente, qué es lo que se debería hacer o qué es lo que está pasando? Miren, aquí realmente hay 2 situaciones frente a la ley. Lo que la señorita economista Fresia está señalando es real. El artículo 398, ¿qué establece? De la Constitución de la República, ¿no? Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad. En el caso particular creo que no se ha consultado a nadie, a la cual se le informará amplia y oportunamente de todo. O sea, la comunidad, la ciudad de Portoviejo, los sectores aledaños deberían haber conocido lo que iba a suceder. Y esto en Portoviejo no se hizo. El sujeto consultante será el Estado, representado a través sea del ministerio, sea de la ADAC, sea del gobierno autónomo descentralizado, pero nadie realizó esta consulta. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. Es decir, el pueblo, a través de su participación ciudadana, que también está garantizada en la Constitución, debió haber opinado si se puede o no se puede realizar. Les voy a dar una idea de cuál sería una visión sobre esto, pero termino de leer la disposición legal. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. Ahora, ¿qué estamos viendo en esto? Estamos viendo una violación clarísima de la ley por parte del municipio, quien antes de dictar la resolución, la ordenanza que vimos,
que es el plan este 2035, debió haber consultado a la comunidad. Al no haberse consultado a la comunidad, ¿qué resultado tenemos? Tenemos una ordenanza inválida, jurídicamente inválida. Personalmente, yo no sé qué piensa el doctor Simón Zavala, pero como digo, es un jurista respetable, a quien yo considero mucho. Yo sugeriría que debería más bien confrontarse la validez o legalidad de la ordenanza municipal por haberse violado el artículo 398 de la Constitución. Creo que eso permitiría sanear la situación jurídica, consultar a la comunidad y echar abajo este proyecto que realmente es gravoso, es lesivo a los intereses de la ciudadanía. Entonces, ese sería un punto de vista que yo sugiero. No digo que eso sea. Yo no soy el non plus ultra, soy solamente un amigo que está opinando. Ok, gracias, doctor. Economista, ante esto, usted ha sufrido atentados y, bueno, atentados ante, bueno, vemos que el economista también ya está uniéndose a la sala, pero ante eso quisiera decir, ¿cuáles han sido los atentados que usted ha sufrido, economista? Bueno, yo he sido víctima de persecución, incluso hasta la policía, porque estando yo dirigiéndome a fiscalía a una presentación que tenía que hacer, yo salía de mi casa, yo vivía en la parroquia Colón, que tuve que mudarme a Puerto Viejo por mi seguridad, y me doy cuenta que me viene siguiendo un carro. Entonces yo me metí por una calle donde había gente y vi un policía y le digo, señor, me sigue un carro, no tiene placas, vidrios negros. Yo me asusté, pues. Cuando yo me detengo a hablar con el policía, se paran atrás mío siquiera que motos, carros, como 20 agentes, gente vestida de civil. Me rodearon como que yo fuera una delincuente. Una mujer que va sola en su carro a fiscalía. Me rodearon como que yo cargara un arsenal un arsenal. Entonces realmente eso me dio muchísima indignación y bueno, aparte de eso también han entrado drones a mi casa en 2 ocasiones cuando vivía en Colón, y aquí en la casa que estoy ahora en el centro también un dron, encontré un dron tirado en el patio, cuando recién me mudé hace como un año. Cuando nosotros asistíamos a las audiencias en la acción de protección aquí en Puerto Viejo, tenían gente afuera que nos insultaban, nos gritaban a mí, al colectivo, a Trazapueblos, en una agresividad pues terrible. Aparte de eso, no sé cómo lograron ellos publicar en mayo del 2023 una serie de insultos en el periódico diciendo pues barbaridades en contra mía, pagado por el municipio y pagado por Puerto Vivienda. Yo hice el reclamo al periódico, pero eso quedó allí. Nunca respondieron, la persona responsable nunca la encontramos. Entonces esto ha sido realmente terrible. He tenido llamadas telefónicas, un acoso terrible durante más de 2 años. Llaman a mi madre a hacerla asustar, a mis parientes, a mi familia. Esto ha sido una cosa terrible. Yo estoy feliz que ya está aquí el doctor Simón Zavala, que conoce bien Sí. todo lo que Bueno, ha pasado por acá. Ok, le vamos a dar paso al doctor Simón Zavala. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Puede encender su micrófono, por favor, y su cámara? ¿Puede encender su micrófono? Creo que no lo puede encender el micrófono. Encienda su micrófono, doctor Simón. Bueno, hasta que se conecte. Permíteme un ratito, le estoy llamando para Sí, ver qué pasó. está aquí en la sala. Está aquí en la sala, estamos Aló, esperando. si nos escuchas, estamos en la sala ya de la radio. Aló. Aló. Sí, hola Simón. Aló, Edgar. ¿Cómo estás? Un abrazo. Estamos en la radio en vivo y necesitamos que enciendas tu micrófono y tu cámara. Aunque sea tu micrófono, si no puedes encender la cámara. Algo pasa con que no puedo comunicarme. Parece que ya está encendido tu micrófono.
Trata de hablar hacia la cama, hacia el micrófono de tu computadora. Es que no estoy en el computador, estoy en el teléfono. Ah, perdón un segundito. Ah, ¿Y si les parece bien si yo le tengo en mi teléfono conectado para poderle escuchar? sí, también. Sí, sí, por favor. Simón, yo te voy a tener en mi teléfono abierta la comunicación para que tú puedas expresarte, mi querido amigo. Entonces, que se ¿Te parece presente. bien? ¿Aló? 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 Le va a estar haciendo eco con la llamada con la sala que estamos ahorita. Oh, Se le debe qué pena. cruzar. No Bueno, escucho nada. Sí, sí, lo que pasa es que me dicen que se hace eco, se perturba la pues señal por lo ahorita que estás. si es que no perdió la señal, que mejor se presente desde el teléfono. ¿Por qué no te presentas desde el teléfono? Me piden, por favor, Simón. Un gusto. No sé si ustedes me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, aunque no vean en la pantalla, pero si me escuchan, entonces puedo intervenir. Por Por favor. supuesto que sí, Simón. Un gusto. Bueno, buenas noches, doctor Edgar Ortiz y economista Villacrés. Lo mismo a usted, señor periodista. Yo empiezo por lo siguiente. Me parece que la síntesis que ha hecho el doctor Ortiz en una panorámica general nos permite tener una idea muy clara del asunto. Sin embargo, yo quiero incidir en 2 o 3 puntos, por ejemplo. Esto tiene naturalmente matices políticos porque esto parte de un entendimiento del expresidente de la República, Rafael Correa, con el alcalde de la ciudad de Portoviejo de esa fecha, que en este momento no recuerdo el apellido. Entonces hubo ese ofrecimiento y naturalmente para cumplir el ofrecimiento no se lo hizo legalmente como lo ha explicado el doctor Ortiz a través del decreto ejecutivo correspondiente que tenía que expedirse de conformidad con el estatuto jurídico administrativo de la función ejecutiva directamente al director de la aviación civil. No se lo hizo, se lo hizo a través de una funcionaria de tercera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y finalmente se suscribió el instrumento de donación, por lo cual el beneficiario era el municipio de Portoviejo. Y aquí viene una cosa que es importantísima. Inmediatamente se constituye una empresa pública, Porto Vivienda, me parece, y esta empresa pública que tiene un objetivo fundamental, que es el de proveer a sus asociados de viviendas ¿cómo diríamos?, de precios no tan elevados, porque se trata de un fin social para poder realizar proyectos inmobiliarios para personas de modestos recursos económicos. Pero ¿qué es lo que sucede después? Que efectivamente esta empresa pública lo que hace es de una forma que también es ilegal a través de una subasta en reserva, de entregar esto a un proyecto inmobiliario y a una empresa inmobiliaria que se llama, que pertenece a un señor Rivadeneira, pero que esta empresa resulta de una fusión entre dos centros comerciales, el centro comercial El Condado con el centro comercial no sé si me puede corregir economista, el otro centro comercial es mi comisariato. No, es Super Maxi. Los, Super Maxi. Es de la favorita.
los dos centros se unen y aparece un capital de gestión de $200 para llevar un proyecto inmobiliario que, según lo han dicho estos personeros de la empresa, es un proyecto inmobiliario millonario, de tal manera que la empresa pública no cumplió efectivamente con su finalidad social, y eso puede además generar acciones penales y civiles respecto de los directivos de esa empresa, porque ellos tenían que cumplir con la finalidad y el objetivo social. No lo han hecho, y entonces inclusive civilmente se podría demandar la nulidad de esta actuación de la empresa pública, el juicio penal por la subasta en reversa que se hizo, y que además debería analizársela efectivamente, porque aquí hay otras cosas ya señaladas por la economista Villacrés, en el sentido de los precios del terreno que se modifican, y en donde hay una actitud especulativa de la tierra. No voy a abundar más porque ya Edgar lo ha señalado concretamente todo, y muy bien, por supuesto, pero yo creo que esta situación tiene que ver con la persecución que ahora se hace a la economista Villacrés, porque ha sido efectivamente la cabeza de un grupo de ciudadanos correctos, de ciudadanos de méritos de la ciudad de Puerto Viejo, que constituyen este colectivo cívico de defensa de Puerto Viejo. Hay del aeropuerto de Puerto Viejo. Hay otra cosa que es importantísimo señalar: ya los trabajadores de ese aeropuerto ganaron en primera instancia el juicio de trabajo, y entonces yo señalo en uno de los artículos que he escrito que ahora, ¿qué van a hacer con los trabajadores? Los echarán al mar, porque ellos tienen que ser, de conformidad con la sentencia de primera instancia, tienen que ser reintegrados al aeropuerto. Y además, por otro lado, quiero señalar que también es bastante sospechosa la actitud de los miembros de la Corte Constitucional, que, como lo dijo el economista Villacrés, aceptaron con la argumentación decisiva, en el sentido de que efectivamente no se había cumplido con la consulta que la Constitución de la República establece, y luego todos votan, incluidos los 3 jueces que aceptan y le dan la admisión a la acción extraordinaria de protección. Todos en conjunto expiden la resolución negando la acción de protección. Esa es otra cosa que tendrá que en su debido momento investigarse, porque los miembros de la Corte Constitucional también tienen que responder a la colectividad manabita, y tienen que responderle a la ciudadanía de este país. No es que pueden simplemente emitir una resolución y quedarse muy tranquilamente satisfechos de haber a su vez satisfecho los deseos de esta empresa que quiere construir semejante proyecto inmobiliario, que no es solamente un centro comercial, sino que es un proyecto inmobiliario para la construcción de torres de departamentos, que no es precisamente para los recursos económicos de la gente. Aquí tenía que estar destinado el objetivo a cumplirse por parte de la empresa pública. Estos son departamentos que cuestan muchísimo dinero y que solamente se entiende que lo pueden adquirir aquellos que tienen recursos económicos. Entonces, también tiene que investigarse una situación de esta naturaleza, porque esta empresa que fusiona estos 2 centros comerciales tiene que responderle al país
¿cómo va a financiar semejantes proyectos inmobiliarios? ¿De dónde sale el dinero para poder construir? Porque solamente con la venta de los lotes, perdónenme, no van a construir ni una torre. Entonces, yo creo que en buena hora esta oportunidad que usted, señor periodista, nos da para poder decirle al país que en primer lugar no puede permitirse la persecución que se está dando contra el economista Villacrés. En segundo lugar, la Contraloría y la propia Secretaría General de Integración de la Presidencia de la República tienen que intervenir para poder dilucidar esta situación y que esto quede absolutamente muy claro y que los responsables de todo este gran negociado sean conocidos por la opinión pública del país. Muchas gracias, doctor Simón. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Nos preguntan, doctor Ortiz, ¿qué se puede hacer en caso de la violación la violación de derechos que está sufriendo la economista Villacrés? Miren, tanto el doctor Zavala como quien les habla, por ser abogados, creemos y tenemos depositada nuestra confianza en la justicia. Considero que debería proponerse una denuncia penal indicando que está siendo víctima de este tipo de persecución. Si se sabe de dónde viene, pues acusando, y si no, para que se investigue. Esa es la fase de indagación de la fiscalía, para que se investigue y de alguna manera le brinden algún tipo de protección. No es justo que quien está peleando por los derechos ciudadanos, que quien está peleando por su colectividad, que quien está en la lucha por su provincia, sea condenada, perseguida y hasta intimidada. Eso no es procedente. Tenemos que empezar a cambiar las reglas del juego dentro del país y empezar a defendernos de este tipo de acciones. Gracias. Otra cosa que también se les olvida a los constructores, ¿no? Hay un problema de contaminación en el sector y ellos tenían que haber hecho una laguna de oxidación de aguas. Se le encendió el micrófono a Simón. A Simón, cuélgale, por favor, porque ya está acá ya. ¿Le cuelgo? Sí. Simón, discúlpame, tengo que colgarte, se nos conflictó el sistema acá. Está acá ya está en la sala ya. Está con el micrófono de la sala. Ya. Aló. Sigue, por favor. Entonces, ese tipo de situaciones, de falencias, de errores, determinan que realmente el proyecto estaría afectado de invalidez jurídica. Y sobre la relación de la economista Fresia Villacreses, con quien me solidarizo con todo el cariño del mundo, debe empezar a iniciar acciones penales por estas situaciones, porque no podemos ser intimidados por una lucha social. Ya, nunca debemos permitir que eso pase. Doctor Simón, ¿nos escucha? Ya estaba aquí en la sala. Bueno, no sé si también nos puedes contestar. Nos indican, ahorita está el aeropuerto fragmentado. ¿Se puede recuperar el aeropuerto después de todo lo que está pasando? A ver, en la vida hay que ser prácticos. Yo veo difícil, no imposible. Aclaro el tema. Veo difícil, no imposible. Difícil porque al haberse destruido ya la torre de mando, ¿no es cierto?, al haberse fragmentado, dividido la pista, que son pistas especiales, implicaría un gasto grande el rehabilitar esto. ¿A quién le correspondería en caso de declararse nulo todo lo actuado? Al municipio le tocaría reponer todos esos valores, y a quienes le compraron al municipio les tocaría igual desembolsar para reponer esas agresiones, no solo al medio ambiente, sino a la comunidad entera. Bueno, se nos va acabando el tiempo, lamentablemente, el tiempo es muy corto aquí. Doctora economista Villacrés, 2 minutos. ¿Qué necesita de parte de la ciudadanía y de parte de las personas que nos están escuchando? ¿Qué es lo que pide usted? Bueno, agradezco las palabras del doctor Ortiz y del doctor Zavala. Les agradezco su apoyo, su solidaridad. Asimismo, como le agradezco a toda la ciudadanía que me ha respaldado, no decir toda, pero he recibido muchísimos mensajes de apoyo y de solidaridad ante este atropello del que estoy siendo víctima.
Yo le pido a las personas que están cerca del poder que nos ayuden para que los organismos de control intervengan, porque nosotros hemos hecho denuncias pues a todo lo que usted se puede imaginar, a la Contraloría, a la Procuraduría, hemos escrito a asambleístas y nadie nos ayuda. Entonces realmente nos sentimos en indefensión y pedimos al Ecuador que nos apoyen, nos ayuden y que las organizaciones, los organismos de control intervengan y hagan su trabajo, porque estamos desilusionados, estamos decepcionados y esperamos pues que brille la justicia para nuestra ciudad y para mi persona en este caso, que ya he presentado una denuncia al Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario contra estos 3 jueces que han pisoteado mis derechos y me han sentenciado 1 año de cárcel por defender un patrimonio que nos pertenece a todos los ecuatorianos. Doctor Simón, ¿nos escucha? Doctor Zavala. Estaba aquí en la sala, pero parece que tiene problemas de internet. Bueno, doctor Ortiz, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un mensaje, ¿qué les diría a las personas que nos están escuchando? Bueno, antes de despedirme de los amables oyentes, economista Fresia, un gusto gigante haberle vuelto a ver. No se sienta sola, luche, no se olvide de la acción penal, que es importante para protegerse usted, porque sin usted que está haciendo cabeza, el resto de personas van a tener miedo y recelo de seguir en la lucha. Siempre es importante proteger las cabezas para que continúen con su valeroso emprendimiento de defensa de derechos. Al doctor Simón Zavala, un abrazo cariñoso de siempre. Y Ronald, muchas gracias por esta invitación. A ustedes, amables radioescuchas, miren lo que es la vida. Hace unos días atrás conversábamos de lo absurdo que resultan las acciones constitucionales a veces en el Ecuador. Piden tantos requisitos cuando la Constitución dice que debería ser una acción verbal. Hay 42 sentencias que incluyen nuevos requisitos para presentar demandas constitucionales, lo que se convierte en que las demandas constitucionales son casi inviables. Entonces, eso es delicado. En segundo lugar, sobre la situación de la Corte Constitucional, yo no veo conflicto por ese lado, en el sentido de que le hayan admitido a trámite, que es lo que conversábamos con Ronald el otro día. Una cosa es admitir a trámite una acción y otra aceptarla o no aceptarla. El haberle admitido a trámite solo permitía que pase a una de las salas o al pleno para tratar el tema demandado. Entonces no hay conflicto entre las dos decisiones. Esa aclaración nomás. Gracias. El día de hoy nos acompañó el economista Fresia Villacrés, el doctor Edgar Ortiz y el doctor Simón Zavala, con quien conversamos y nos enteramos acerca de la situación del aeropuerto Reales Tamarindo en la ciudad de Puerto Viejo. Si quieren más información, si quieren sumarse a esta actividad que está realizando la economista, pues escríbanos en los comentarios, déjenos sus números, dejen los comentarios, compartan esta información que es necesaria para que muchas más personas se sumen a esta noble causa ciudadana. Nos vemos en la próxima. Una buena noche, gracias. Hasta luego, Fresia. Hasta